Muchas gracias. Gracias, Señor. Yo corro un poquito esto. Uy, ¿sí? No hay problema. Eso ya sí. Gracias, pastor. Bueno, vamos a orar. Gracias a mis pastores, a Pastor Samuel y a Dios que nos da la oportunidad de hacer esto, de predicar su palabra. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque es tu palabra la que transforma nuestras vidas, Padre. Es tu palabra la que es capaz, Señor, de penetrar allí, Señor, hacer diferencia, Padre, cambiar, transformar nuestras vidas, Padre. Gracias porque es tu palabra la que limpia, la que lava nuestra mente allí, Señor, la que renueva nuestro pensamiento, Señor, y la pone de acuerdo a lo que tú dices, Padre. Gracias, Señor, te damos por el Espíritu Santo, Señor, que es hoy enseñándonos, revelándonos. Él es el maestro de maestros, es el genio de genios, y tenemos un corazón dispuesto, Señor, que cuando abramos tu palabra, Señor, allí se nos va haciendo revelado lo que tú quieres decirnos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sé que estos jueves han estado hablando acerca de cómo cumplir el plan de Dios. Amén. ¿Sí es así? Bueno, entonces vamos a seguir con la misma temática de cómo cumplir el plan de Dios, y siento que esa es una de las preguntas que nos hacemos en la vida, ¿no? Como, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué debo hacer? Y ahora, ¿a qué me dedico? ¿A qué he sido llamado? Y más cuando conocemos a Jesús, es como, veo a algunos pastores, veo gente sirviendo, veo, aquí fui llamado yo, debe haber algo a lo que yo he sido llamado. Entonces, de eso vamos a estar hablando, de cómo cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren conocer cómo cumplir el plan de Dios para nuestras vidas? Amén. Sí, entonces me gustaría que fuéramos a Habacuc, primero Habacuc 2. Habacuc 2, yo lo tengo de otra versión, se los voy a leer de la Reina Valera y luego de otra que encontré y me gustó. Habacuc 2, Habacuc está como escondido. Si encuentro Habacuc. Bueno, ya la encontré. Habacuc 2, 3. ¿Sí? Y dice, el 3 y el 4. Perdón. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda, todos digan sin duda, vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y mire esta versión, me gusta, es mucho más clara y dice, esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalado. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Y me gusta el 4 y dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de esta visión, no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Entonces la visión primero no se detiene, ¿sí? Esta visión no es la visión de que se le ocurrió de pronto a Pastor Omar, a Pastor Samuel, no, se le ocurrió a Pastor Samuel una visión y abrió una iglesia, no. Esta es la visión de Dios, amén. Y esta visión está avanzando, nosotros estamos avanzando y no es tiempo de caminar, es tiempo de que corramos, es tiempo de correr. Amén, de apresurarnos, porque dice, esta visión no demora, espérele, porque no demora. ¿Y cuántos sabes que estamos en los últimos tiempos? Amén. Entonces esta visión menos. Entonces me gusta el 4 y dice el que se cansa de esperar el cumplimiento, el que cree que no ve nada, uno dice, bueno, la visión de Famife es alcanzar a Yopal y al mundo para Cristo, y uno dice, está como lejos, como no solo Yopal y el mundo, ¿cuándo yo voy a llegar a la China a alcanzarla? Entonces uno dice, bueno, de pronto con mis ojos no estoy viendo nada, pero dice, el que se cansa de ver como que se desvía, como que dice, no se comporta conforme a ella, sino que comienza a hacer los negocios de la vida, el trabajo, la profesión, y se ocupó y se fue y se fue y se fue y se desvió del propósito que Dios tiene, de la visión. Amén. Entonces dice, el que no se comportará conforme a ella, pero, todos digan, pero, a mí me gusta y me gusta que la visión esté ligada con la fe, ¿sí? Porque dice, pero el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y a Dios le agradan personas de fe, vamos a ver más adelante ahorita en Hebreos 11:6, y la visión tiene que ver con fe,
¿sí? De las cosas que de pronto no vemos en el momento, no estamos entendiendo que parece gigante y parece grande, pero si usted ve a través de la Biblia, a Dios le gusta utilizar siempre imposibles. Utilizó a Abraham teniendo un montón de años, dice en otra versión, cuando ya estaba casi muerto, o sea, aún casi muerto utilizó para a cumplir su propósito, ¿sí? Utilizó un montón de gente imperfecta, utilizó todas las situaciones imposibles para él mostrar su poder, amén. Entonces la visión tiene que ver con fe. Si usted quiere seguir el plan de Dios, la visión de Dios, usted requiere de fe, ¿sí? Usted necesita tener fe y hacer más fuerte su fe, amén. Entonces, en Hebreos 11:6, leámoslo por favor. En Hebreos 11:6. A mí me gusta y me muestra Hebreos 11:6 que Dios tiene memoria de personas de fe. Dios ahí nombra un montón de gente que hicieron cosas por él, cosas loquísimas. Usted va a ver, dice, Moisés rechazó ser llamado el hijo del faraón, o sea, el hijo del príncipe, rechazó todos los privilegios que tenía, no vivir conforme a los deleites de este mundo, sino para seguir a Dios. Entonces, gente hizo cosas muy locas solo por la fe en lo que Dios había dicho. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice aquí, y satisfacerle, tengo otra versión. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces siempre ha existido dos tipos de cristianos y usted puede estar en uno de los dos. Los que ven y entienden la visión, ¿sí? Ven, entienden la visión y corren con ella. Dice, sí, ese es el propósito de mi vida, a esto es lo que el Señor me llamó a hacer, a alcanzar a yo para el mundo, para Cristo, a capacitar, a ser capacitado, a llevar, a hacer la obra del ministerio y a ser un instrumento de avivamiento. No se necesita un púlpito para que usted cumpla la visión. Usted lo que necesita es haber recibido a Jesús. Y yo veo aquí gente que está lista para cumplir la visión. En su trabajo, en su colegio, en su universidad, usted puede comenzar a cumplir la visión de Dios. Amén. Entonces hay dos tipos de cristianos. El primero vio, entendió la visión, dice, yo con esto me engancho, corro. Y el segundo ve la visión y no hace nada, sigue con su vida. ¿Sí? Sigue con su vida, sus proyectos, como que mi visión, mi propósito me parece más chévere, ¿sí? Y me gustaría recordar la visión de Famife, ya medio la dije, pero el primer punto, ¿se la saben? La decimos todos junticos, 1, 2, 3, alcanzar a Yopal y al mundo para Cristo. Segundo, capacitar, autorizar y delegar a los santos para la obra del ministerio. Y tercero, ser un instrumento de avivamiento. ¿Sí? Y si miramos más a fondo, eso parece muy grande, como que ¿cuándo vamos a alcanzar a yo para el mundo para Cristo? Usted puede comenzarlo a hacer desde el lugar donde esté, amén. Y entonces les decía, Dios tiene memoria de las personas de fe. Y no solo lo vemos aquí en Hebreos 11, ¿no? Que exalta a Enoc, exalta a Noé, él mira a Abraham, mira a Moisés, está mirando allí los 2 espías, él miró a Rahab, que era una prostituta y ella creyó por la fe, ni siquiera le pertenecía a ella, ¿no? Ni siquiera ella era el pueblo de Dios, era del pueblo de Dios y ella agarró esa visión, se acogió allí y ella fue salva por su fe. Y Dios la resalta, imagínense, Dios la resalta aquí en Hebreos 11. También exalta a Sara, un montón de gente que hizo cosas por Dios. Entonces Dios tiene memoria de gente de fe y me gusta verlo también en los evangelios. Vamos a ir, los voy a nombrar apenas. Y vemos a Jesús una y otra vez exaltando la fe de la gente. No sé si se acuerdan, pero Jesús en Nazaret dijo que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Sí? Fue a Nazaret, a su tierra, y él intentó hacer allí milagros y eso comenzaron a decir, Jesús es el hijo de un carpintero. ¿Sí conocen a Jesús? El mismo Jesús que vemos todos los días haciéndolo, el que me hizo esta mesa, no sé, por ahí decía, me imagino, y Jesús asombrado dijo, se asombraba de la incredulidad de ellos y dijo que pudo hacer muy poco allí. Entonces Jesús estaba mirando la fe. Ahora, Jesús le dice a sus discípulos cuando estaban angustiados por la tempestad, les dijo, hombres de poca fe. No, ustedes tienen poquita fe. Y le dijo al mar, calla, enmudece. Sí, estaban desesperados. Entonces, primero, incredulidad, nada de fe. Ahora, poca fe.
Pero Jesús le dice al centurión que tenía allí a un siervo enfermo y él entendió la autoridad y dijo: Señor Jesús, manda que él sea sano y cuando tú digas esto va a pasar, porque yo sé cómo funciona la autoridad. Y Jesús dijo, ¿qué le dijo a él? Le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces él halló incredulidad, halló poca fe y halló tanta fe, mucha fe, ¿verdad? Pero me gusta esta. Y es de una mujer, y esto nos anima. Sí le anima a las mujeres de fe. Sí, Dios no solamente trató con hombres, también con mujeres, y es más, en la palabra está registrado que una de las que sostenían a Jesús eran tres mujeres, y ellas eran las que sostenían el ministerio de Jesús, dando plata, dinero, ¿no? Y qué chévere que nombre ahí cuáles eran las mujeres. Pero bueno, dice, ahora, Jesús le dijo a la mujer cananea, cuando estaba allí, y ella le creyó a Jesús, dijo: mujer, grande es tu fe. ¿Sí? Entonces Jesús puede hallar cualquiera de estos en nosotros, o puede hallar incredulidad, o puede hallar poquita fe, o puede hallar, bueno, mucha fe, o puede decir: grande es tu fe. ¿Sí? Entonces dígale al que está a su lado: ¿en qué nivel estás? ¿En qué nivel estás? Eso debemos, bueno, perdón. Llevar a cabo el plan de Dios requiere fe. Amén. Vemos lo que no se ve, trabajamos por lo que no es perceptible, y yo veo aquí por ejemplo, Kevin, aquí a mi hermana, todos trabajando fuerte, ¿no? Fuerte por la visión de Dios, y pensaba en estos días y animaba al equipo también en que estamos trabajando fuerte, le metemos el hombro, estamos haciendo, y a veces pensamos, bueno, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Sí? ¿Por qué estamos siguiendo esto? Y realmente estamos viendo lo que no se ve, ¿verdad? Viendo al invisible, como estaba viendo Abraham, como viendo al invisible, sabiendo que nuestro Señor recompensa. Amén. Dice que Él no se olvida de nuestro trabajo de fe. Amén. Y me gustaría ahora, vamos a ver 4 punticos, si tengo 4 punticos, de 4 cosas que hicieron los hombres de fe que les permitió cumplir el plan de Dios para sus vidas. 4 cosas, vamos a ver 4 grupos o personas de fe y qué hicieron ellos que les permitió cumplir el plan de Dios para sus vidas. Amén. Y el primero es Enoc. No sé si todos conozcan a Enoc, pero mire lo que dice Dios en Hebreos 11:5. Lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:5. Enoc, sí, Hebreos 11:5 es. Gracias. Listo, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces voy a leérselo en otra versión, me gusta, es bien clara, dice: por causa de la fe Enoc fue arrebatado y trasladado al cielo, para que no vislumbrara la muerte, o sea, para que no probara la muerte, y no fue hallado, desapareció, porque Dios lo había trasladado, porque aún antes de ser llevado al cielo recibió testimonio, dice aquí, aún registrado, de que había agradado y satisfecho a Dios. Entonces, como que no hay muchas cosas que hablan de Enoc, pero algo que dicen de Enoc era que tenía una comunión íntima con Dios. Y esto es lo primero. Yo al ver Enoc, y me gusta que lo nombran acá, ¿qué hizo Enoc? Lo primero que hizo Enoc fue tener una comunión íntima con Dios, ¿sí? Eso es lo primero que hace un hombre de fe, tener una comunión íntima con Dios. Si usted quiere cumplir el plan de Dios para su vida, necesita conocer a Dios. Me gusta Pablo, no sé si ustedes se acuerdan de Saulo, iba en su caballito, Saulo era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él iba a Damasco a matar a unos cristianos, tenía ya cartas, tenía autorizaciones de agarrar a los cristianos, y en el camino se encuentra con Jesús. Un rayo fuerte y lo primero él lo tumba al piso, y lo primero que hace es preguntarle a Dios: Señor, ¿quién eres? ¿Sí? Eso es lo primero que le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y lo segundo que dice es: ¿qué quieres que yo haga? Y esto nos deja ver que necesitamos conocer a Dios primero para poder conocer nuestro propósito, ¿sí? No sé, a veces estamos tan como afanados, ¿ahora qué debo hacer? ¿Y cuál será el propósito de mi vida? Yo veo que todo el mundo tiene propósito y como que yo no tengo, ¿y ahora qué debo hacer? Solo trabajo y trabajo, pero como que no le hallo cuál es mi propósito, cuál es mi plan.
Y sabe, lo primero a que fuimos llamados es a tener comunión con Dios. Es a lo primero que fuimos llamados. Y me gustaría, leamos un poquito más de Enoc en Génesis 5:21. En Génesis 5:21. Y es como lo único así muy claro que nos habla de Enoc. Pero me gustaba, pensaba yo, si algo van a decir de nosotros es que tuvimos una comunión íntima con Dios, que fuimos amigos de Dios. Amén. Eso es lo que nos debe caracterizar. Génesis 5:21 dice: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. En el 22 dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. En otra versión dice: caminó en comunión habitual con Dios. Y ahora el 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y esto, no sé, póngase a pensar que Dios quiso registrar esto, ¿sí? No había mucho que de pronto que decir de Enoc, no le puso de pronto otra tarea, no sé qué más hizo allí, pero dice que él caminó en comunión íntima y llegó al punto que yo creo que Dios estaba registrando allí de que Enoc pasaba tanto tiempo con él que dijo: ¿por qué no me lo llevo? ¿Sí? Y dice que un día Enoc simplemente desapareció, no había rastro de él porque caminaba, tenía tanta comunión con Dios, era tan continua su comunión todo el tiempo que Dios decidió llevárselo. Me llevo a mi amigo de esta tierra y me lo llevo conmigo. Y cuando vio la gente dijo: oiga, Enoc, ¿qué pasó? Pero si aquí hay un registro de que no caminó con Dios es porque la gente lo podía ver, es porque la gente podía percibir: oiga, Enoc habla con Dios, Enoc hace lo que Dios ha dicho, Enoc habla, se nota que tiene comunión íntima con Dios, no solamente orar de vez en cuando, sino que él tenía una comunión íntima con Dios. Y mire, en 1 Corintios 1:9, usted dirá: eso fue Enoc por allá, que fue a los principios, como que Dios aparecía más. Y no, mire qué dice aquí en 1 Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? A la comunión. Otra vez, ¿a qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo. Fuimos llamados a tener comunión con Dios, ¿sí? No fuimos llamados es nuestro primer llamamiento, ¿sí? Y de ahí se desprende. Entonces ya tener en cuenta esto. ¿Qué fue lo que pasó allí con Saulo? Señor, ¿quién eres tú? Pero después de que conoce al Señor Jesús dice: ¿y qué quieres que yo haga? Cuando podemos conocerlo a Él, podemos conocer su propósito. Entonces el primer hombre de fe, y lo nombra allí en la Biblia, es Enoc, y tuvo íntima comunión con Dios. Ahora, me gustaría, el segundo hombre de fe es Abraham, y me gusta Abraham. Tiene muchísimas cosas Abraham, es el padre de la fe, pero algo que me llama la atención de Abraham es que él demostró a Dios que su atención, su afecto estaban en Dios. Miremos allí en Génesis 22:1. Génesis 22:1. Y voy a hacerles un pequeño recuento. De pronto no conocen mucho a Abraham, no habían escuchado. Abraham, el padre de la fe, Dios se revela a él, se le aparece y le dice: su descendencia va a ser muy grande. Oiga, Abraham, salga de su tienda, no tenga una visión tan corta, salga allá afuera y mire todas las estrellas. Y él trata de contar las estrellas, y Abraham: no, Dios, es muchísimo. Bueno, así será de su descendencia. Ahora mire, como usted mira allí la arena del mar, así será su descendencia. Dios lo puso a soñar, dijo: así será su descendencia. Pero Abraham era un señor viejito y él no tenía ni un hijo, ¿verdad? Y él dice: bueno, Dios, usted piensa hacer todo esto conmigo, pero yo no tengo ni el primer hijo para poder tener, ¿sí? Su esposa era estéril y Dios le da una promesa, lo visita y después le dice: el año va a tener usted un bebé, ¿verdad? Y llegó Isaac, que es la promesa que Dios le había dado, Isaac. Pero aquí
el capítulo 22 es Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y yo leo eso y yo creo que Abraham también se quedaría como sorprendido. Como que me acaba de dar Isaac lo que tanto esperé, esta promesa que usted me ha dado. Oiga, de esto depende el sueño y la visión que usted me ha dado, Dios. Y ahora quiere que yo sacrifique a Isaac. O sea, no entiendo qué está pasando. Y quiero que lo leamos allí, leamos desde el versículo 1. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora el 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces mire esto tan loco, yo creo que entre el versículo 2 y 3 ahí hubo mucho sufrimiento, ¿sí? Dios le dice, venga Abraham, que no sé qué vio Dios, a lo mejor vio que la atención de Abraham se había desviado. ¿Sí? A lo mejor vio Dios que antes tenía más comunión con él, que su atención, su afecto, su corazón estaba antes con él, pero como que se había desviado un poco y le dice, venga Abraham, ese hijo que yo le di, ahora quiero que usted lo sacrifique. Y usted imagínese que le digan a alguno de ustedes, a las mamitas acá, oiga, sacrifique allá a la mamita, sacrifíqueme su hija. ¿Usted lo haría? No, no es tan fácil, ¿verdad? Y algo tan preciado no es fácil. Y Abraham yo creo que estaba ahí explotándole la cabeza. ¿Cómo que usted me lo dio Dios, ahora me lo va a quitar? Pero lo que hizo en la mañana fue, puso su asno, llevó a sus siervos y a su hijo Isaac. Y vamos en el 4. Entonces, esto era un camino largo. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, él estaba allí andando. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hacia allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero mire esto me llama la atención porque Dios le acaba de decir, quiero que me sacrifique el hijo. O sea, no sé si entendió Abraham aquí, sacrificar era que lo matara. Y le dice a sus siervos, bueno, ya tranquilos, espérenme aquí, yo voy con el chico y vamos a volver, o sea, vamos a ir a hacer el sacrificio y volveremos. ¿Volveremos? Solo iba él con el niño, ¿iban a volver? Bueno, Abraham estaba allí creyendo, amén. Y en el 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces ahí ya el niño, ni siquiera él sabía, ya él la estaba viendo cruda, como bueno papá, sí, está todo, la leña, el cuchillo, veo todo y falta lo más importante, ¿sí? Que es el holocausto. Él dice, tranquilo, se proveerá de cordero. Y leamos el 10. Desde el 10 nuevamente dice, y extendió Abraham su mano, o sea, Abraham estaba determinado, iba a hacerlo, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y esto, que Dios diga esto, que oiga, Abraham estaba como asombrado de él. Dice, usted no me rehusó. Y más adelante usted puede leer, Dios lo bendice y vuelve y le reafirma su pacto, yo lo voy a bendecir, naciones, todo esto, generación. Pero aquí lo que me deja ver es que Dios estaba, dice al principio, Él estaba probando su corazón, ¿sí? Y a veces Dios no nos prueba obviamente con enfermedad ni nada de eso, pero Él sí como que testea nuestro corazón, mira dónde está nuestro afecto, nuestra atención. Y no sé, usted pregúntese usted mismo, ¿dónde está mi atención?
¿Sí? ¿Dónde está mi atención? ¿En dónde están mis tiempos? ¿Cómo lo medimos? ¿Dónde está mi tiempo? ¿En qué paso más tiempo yo? ¿En dónde está mi dinero? ¿A qué le invierto más yo? ¿A qué es lo que yo le invierto? Pero también dónde están mis talentos, ¿sí? ¿En qué sirvo? O solo mis talentos están allí en mi trabajo y allí sirvo todo, pero en la casa del Señor no. O mi tiempo está bueno en el televisor, en el celular, mi tiempo está en redes sociales, o mi tiempo está simplemente en el colegio, o no es que esté mal estudiar, pero simplemente en la universidad. ¿Dónde está mi afecto? ¿Sí? ¿Dónde está mi corazón? Entonces pregúntele al que está a su lado, ¿dónde está su corazón? Y a veces creemos que eso solo le pasó a Abraham, ¿no? Pero nos pasa más seguidos. A veces Dios, todos tenemos un Isaac que sacrificar. Dígale al que está a su lado, sacrifique su Isaac. Todos tenemos un Isaac que sacrificar. Y usted puede decir, no sé, es mi esposo de pronto usted dejó de mirar a Dios como su Señor y comenzó a mirar a su esposo como su Señor, ¿sí? Y su esposo, lo honra, pero Dios, Jesús es su Señor, amén. Sí es. Y no sé, el Señor lo bendijo tanto y usted comenzó a colocar su mirada en el carro, en la casa, en el trabajo que tengo, que yo, decía Ari ahorita, estaba de acuerdo a la palabra, es de lo recibido de tu mano damos, Señor. O sea, nada es de nosotros, amén. Y Él a veces Dios quiere que diga, y a veces Dios trata con nosotros, y esta es una de las veces que Él está diciendo, ahí cambia el chip, porque no se trata de lo que yo le he dado, no se trata de lo que usted está mirando, se trata de mí, de la visión que Él nos ha dado. Entonces no tenga una vista tan corta, no se trata de lo que usted tiene ahora, el Señor quiere usarlo para cumplir su visión en esta tierra, ¿sí? El Señor quiere usarlo para alcanzar a Yopal y al mundo para Cristo, ¿sí? El Señor quiere usarlo para que usted sea capacitado, pero para que capacite a otros, amén. Y el Señor quiere usarlo para que usted sea un instrumento de avivamiento, para que en el lugar que usted esté, usted sea como ese fuego que enciende a todas las personas que están a su alrededor, amén. Y bueno, el primero que vimos fue Enoc, y vimos que Enoc tenía, ¿qué tenía Enoc? Comunión con Dios. ¿Qué tenía Enoc? Comunión con Dios. Ahora vimos Abraham, y Abraham tenía su afecto, ¿en quién? Estaba con Dios, su afecto estaba con Dios. Y Dios lo dijo, oiga Abraham, por cuanto usted no me rehusó, ya veo que usted teme a Dios. Y Dios notó que su afecto, su atención estaba en él. Amén. Ahora vamos a mirar Josué y Caleb. Y Josué y Caleb me gustan porque fueron muy determinados. Y hagan así, todos hagan así. Ajustaron su visión a la de Dios. Eso, ajuste su visión a la de Dios. Y eso fue lo que hicieron Josué y Caleb. Ajustaron su visión a lo que Dios quería. Amén. Y miremos en Números 13. En Números 13. ¿Qué nos dice? 13:16. Números 13:16. Y antecitos había nombrado ahí 12 espías, ¿sí? Moisés mandó a 12 espías, ahí lo vamos a leer, y mandó a que reconocieran la tierra. Pero ¿sabe? Esto me parece curioso, yo no sé por qué no estaban creyendo lo que Dios había dicho, pero esta era una tierra que Dios les dijo que Él ya les iba a dar, ¿sí? Esta era una tierra, y quiero que entendamos el contexto, era que estos 2 espías habían visto a Dios actuar antes, ¿sí? Ellos habían visto cómo los había sustentado en el desierto, cómo sus sandalias crecían mientras andaban en el desierto, cómo caía maná del cielo. O sea, ellos habían visto el poder de Dios, amén. Y ahora Moisés les manda a 2 espías, escoge a 12 personas y los manda a reconocer la tierra que Dios les dijo que les iba a dar, amén. Y bueno, les manda, y mire, aquí les da unas especificaciones en el versículo 18, discúlpeme, dice: observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, o cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no.
y esforzados tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Hamat. Y subieron a Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaba Animán, Sesaí, Talimán, hijos de Anac. Bueno, miremos en el 23, en el siguiente dice, y llegaron, porque Moisés le dice, y si pueden, traigan una prueba de lo que allá se da. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento de un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínense, las uvas, cortaron unas uvas y traían las uvas 2 en un palo. O sea, imagínense las señoras uvas que eran, ¿sí? Y volvieron de reconocer la tierra a los 40 días. Y aquí llega Moisés, le dice, y anduvieron, Moisés les pregunta. Y en el 27, miren lo que dice. Dice en el 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella es fuerte. Ahí comenzaron las malas noticias. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, en Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces ellos llegaron y dijeron, bueno, sí, como que en parte sí es como Dios lo había dicho, como sí fluye leche y miel, sí hay cosas buenas, pero es que esa gente allá, pero eso es una ciudad fortificada, eso se ve muy difícil. Y mire el 30 dice, entonces Caleb hizo callar. Me gusta eso porque Caleb se ve que era como fuerte, ¿no? Dijo, no, silencio aquí, que eso tampoco es así. Y hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos, ¿sí? Y Caleb tenía su visión bien puesta. Él dijo, ese Dios que nos sacó del desierto, que nos dio de comer, que nos libró de allá del faraón, que Él ha hecho todo esto. Vamos, si tenemos a Dios de nuestra parte, subamos, ¿sí? Él ni siquiera dudó, dijo, vamos, subamos y vamos a alcanzar este pueblo, este terreno. Pero dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y usted puede leer más adelante, ¿y qué pasa? Murmuraron contra Dios, murmuraron contra la visión de Dios, con lo que Dios les había mostrado, ¿sí? Entonces aquí había una misión, y la misión había sido dada para todos. Los 12 tenían la misma visión, pero ¿sabe qué no tenían los 12? La misma visión, ¿sí? Tenían la misma misión, un trabajo, tenían que ir a reconocer la tierra, pero no todos estaban viendo lo que Dios estaba viendo, ¿sí? Entonces dígale al que está a su lado, ajuste su visión. Y porque usted puede escuchar, bueno, alcanzar a yo paliar al mundo para Cristo. Y usted dice, bueno, no tengo ni plata, ni pasaporte, ni dinero, ni conexiones, ¿para dónde es que yo voy? No sea de visión corta. Dios lo ha dicho y Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Usted también ha escuchado la visión, la profecía que dieron, y es que de Famife se levantarían millonarios, pero usted necesita comenzar a actuar como millonario. Ay, por allá están pidiendo que para el lote, y con qué plata apenas tengo para cada día. No, así estaban actuando los 10 espías. Uy, muy difícil, sí, millonarios, pero es que uno no tiene ni para la comida, pero uno no tiene ni para… No, Señor, ajuste su visión. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Amén. Así es. Entonces mire ese reporte tan poderoso que dio Caleb. Ni siquiera él se puso a detallar. Él dijo, tal cual Dios lo ha dicho, vamos, lo podemos hacer. Pero me llama la atención en Números 14, por favor vamos ahí en Números 14, 26. Y mire que hay algo que molesta mucho a Dios, y es la incredulidad. La falta de fe molesta mucho a Dios. Él ya lo había dicho, Él les había mostrado, o sea, ellos habían visto el poder de Dios, pero ¿qué hicieron ellos? Decidieron no creerle. Y en el 26, Números 14, 26, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan?
Estaba como bravo Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo? Ya estaba como harto. ¿Hasta cuándo yo voy a oír esta depravada multitud? Y en el 28, por favor. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y bueno, ahí comienza a decirles varias cosas y vamos al 36. Y mire qué pasó con los 10 espías malvados. Dice aquí, los 10 espías malvados. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, mire, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor, de Jehová. El 38 dice, pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces, si hay algo que le molesta más a Dios, es que usted no se ponga de acuerdo con Él, ¿sí? Dios no necesita ponerse de acuerdo con usted. Ay, sí, la situación tan difícil, ¿no? Estamos viendo que de pronto hubieron alza de precios, cosas que están pasando, y usted, ¿y cómo va el día? Ahí, tratando y como que el trabajo, como que apenas, no, eso no debe ser el vocabulario suyo, ¿no? Eso no debe ser lo que usted debe estar hablando. Usted necesita ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A mí nada me falta porque el Señor se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Nada, usted no tiene falta de ningún bien. El Señor es su pastor y nada le falta. No le falta ni trabajo, no le falta la gracia, no le falta la sabiduría, no le falta el dinero. Amén. Eso es lo que debe estar usted en su boca. Amén. Y cuando dice esa profecía, cada vez que usted la vea, usted diga, yo soy de esos. El Señor va a levantar millonarios de fama y fe. Sí, yo soy de esos, Señor. Y comienzo a sembrar. Son 5,000 pesos lo que usted tiene. Comienza a sembrar. Señor, es todo lo que tengo, 10,000 pesos, comienza a actuar como un millonario. Señor, si usted dice que ahí va a levantar millonarios, será el pastor Samuel nomás que debe ser el millonario. No, eso es para usted, dice pastor, amén. Eso también es para usted, amén. Si el Señor dijo va a levantar millonarios de fama y fe, listo, eso soy yo, Señor, y conforme a tu palabra yo actúo. Si tú dices que voy a alcanzar a yo para el mundo para Cristo, pues comienzo con el domingo que tenemos evangelismo, amén. Comenzamos, vamos a alcanzar a Yopal y lo estamos haciendo, pero usted necesita ajustar su visión. A Dios le agrada la fe y le desagrada muchísimo la falta de fe, la incredulidad. Amén. Entonces, esto me gusta, ajustaron su visión a la de Dios. Otra vez diga al que está a su lado, ajuste su visión. Como que aclárela ya, ajuste la visión. Amén. Y los otros hombres de fe, el otro hombre de fe que me gustaría que nombráramos, que habláramos de él, es acerca de David. Y yo quiero que miremos qué fue lo que dijo Dios de David. Y aquí nuevamente quiero hacer similitudes y diferencias, ¿sí? David y Saúl. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de David y Saúl? Esa historia es famosa del Goliat, de que la piedra cae y que lo derrotó, ¿sí? Y Saúl, que era el rey que estaba antes. Entonces, eran dos hombres que eran ungidos por Dios. A los dos Dios los había ungido. Los dos tenían la misma misión, era reinar, ¿sí? Tenían la misma misión, el mismo trabajo había sido dado por Dios. Los dos pecaron, la embarraron muchísimo, ¿sí? De ahí te vamos a ver cuáles fueron en las que la embarraron, pero había una diferencia y era su corazón, ¿sí? La diferencia era el corazón de David era humilde, el corazón de Saúl era orgulloso, y hay una diferencia. Y yo mirando esta historia, usted piénselo, Dios no lo descalifica, Dios no lo descalifica y le va a decir allá, no, usted se equivocó, usted más se ha equivocado y ha hecho, no. ¿Sabe quién descalificó aquí a Saúl? Él mismo se descalificó. Él mismo se descalificó y Dios le dio tantas oportunidades y él mismo se descalificó. Entonces, Dios no nos descalifica, pero nosotros sí nos podemos descalificar. Y vamos a ver a Saúl primero en 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Y lo que hizo aquí David es que tuvo un corazón rápido para arrepentirse. Entonces, cosas para que podamos cumplir el plan de Dios. Lo primero es que necesitamos, como Enoc, tener una comunión íntima con Dios. Sí, señora, 1 Samuel 15. Desde el 1, leamos desde el 1. Segundo es, necesitamos tener nuestra atención, nuestro afecto en Dios.
Pero también para cumplir el plan de Dios necesitamos ajustar nuestra visión y ahora vamos a ver que necesitamos tener un corazón rápido para arrepentirnos. Y Saúl en 1 Samuel 15 nos dice, bueno, Dios le dio una tarea a Saúl. Bueno, en el 2, desde el 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. El 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Todos digan todo. Mire la instrucción de Dios, destruye todo lo que tiene. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Siguiente, por favor. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Pero leamos en el en el 7, y mire lo que dice. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que estaba al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿A cuántos Dios le había dicho que tenía que matar? A todos. Pero mire lo que dice, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. ¿A cuánto le había dicho Dios que tenía que matar? A todos. A lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros de todo el pueblo, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y mire lo que dice Dios. Y vino palabra de Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y Dios le había dado una tarea muy específica, todo. Y a él le pareció que de pronto las vacas gorditas, que el botín estaba como chévere, ¿sí? Y tomó hasta al rey. O sea, él no cumplió lo que Dios había mandado hacer. Amén. Pero ¿qué hizo Dios? Y esto es muy fuerte, que Dios haya dicho, oiga, me arrepiento de haber puesto allí a Saúl, me arrepiento de haberlo ungido, me arrepiento de haberle dado esta tarea, porque hizo todo lo contrario a lo que yo había mandado. Pero mire el 13 y quiero que miremos 3 oportunidades que Dios le dio para arrepentirse, y una y otra vez vamos a ver que él cayó, que simplemente él tenía su corazón demasiado duro. El 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y dijo, Saúl, bendito seas tú de Jehová. Desde el 12, perdón. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, mire lo que él le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, él estaba convencido. Samuel regresa después de todo eso a ver qué había pasado, qué había hecho. ¿Y qué? Dice él, no, yo cumplí la palabra, bendito seas tú, bienvenido, sigue. Hice todo lo que Jehová me había dicho. Primero, ahí vemos cómo su corazón estaba duro. Dios estaba intentando restaurarlo, ¿sí? Y vemos en el versículo, veamos más adelante, en el 14, dice, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo? Y él estaba por allá, Samuel, oiga, pero ¿cómo así? Usted dice que cumplió todo, pero yo escucho por allá un mu y un be, yo no sé, como que algo está raro, ¿no? Y dice el 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, él se estaba escudando, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, él dijo, no, pero el pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios fue el que los perdonó, yo no sé, no fui yo. Entonces, segunda oportunidad, ¿y qué hizo él? Endureció su corazón. Y mire el 19, nuevamente está allí Dios como tratando de que él se arrepienta y dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Y qué dijo nuevamente Saúl? Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido las amalecitas. Entonces él dijo, no, agradézcame antes, porque yo antes fui y maté y todo, bueno, sí traje al rey, pero
deme gracias antes. Nuevamente su corazón estaba duro. Y vemos aquí, mire dónde estaba el corazón de Samuel. Discúlpeme, yo lo había escrito, se me perdió, Lo que él quería era ser reconocido. Bueno, no lo encuentro, pero más adelantico dice, oiga, y le ruega, dice que se le tira a los pies, le coge el manto y le dice, pero por favor, hónreme delante del pueblo, ¿sí? Haga lo que quiera hacer Dios, pero hónreme delante del pueblo, no me haga esto, no me deje en vergüenza. Y luego pues Samuel lo acompañó y todo esto, pero aquí podemos ver, ¿cuál? Verso 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore Jehová tu Dios. Mire dónde estaba. Para Saúl era más importante su reputación ante el pueblo que agradar a Dios, ¿sí? Y dice ahí en esos versículos que él menospreció lo que Dios le había dicho, o sea, lo desechó, lo puso por debajo como que no fuera importante. Y esto es lo que hacemos cuando estamos equivocándonos y la palabra de Dios nos dice, oiga, ninguna palabra corrompida sale de su boca, y usted sigue, pero después luego el pastor habla de, oiga, usted es templo del Espíritu Santo, no necesita estar, no debería estar hablando lo que está hablando, y usted sigue haciendo. Es Dios dándole una oportunidad, una y otra vez, amén, para que usted se arrepienta, ¿sí? Esa no debería ser nuestra actitud, porque ¿qué hizo esta actitud? Dijo, así como usted desechó a Dios, Dios lo ha desechado, ¿sí? Lo descalificó. Pero miremos ahora a David. ¿Qué pasó con David? ¿Qué tal les parece la embarrada de Saúl? Fuerte, ¿no? Dura. Pero esta también me parece muy fuerte. La de David también no estuvo nada chévere. En 2 de Samuel 12, miremos qué dice en 2 de Samuel 12. Entonces, aquí está el profeta Natán, y el profeta Natán va, David se había acostado David ya tenía su esposa, se había acostado con una muchacha que tenía ya esposo, hasta había matado al esposo, todo, hizo de todo para poder tenerla, ¿verdad? Y Natán va a David de parte de Dios y le dice, le comienza a contar como una historia, dice, habían 2 hombres, uno en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre nada más tenía solo una corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo del bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo de su seno, y la tenía como a una hija. O sea, esa corderita era lo único que tenía este hombre pobre. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para él que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, ¿sí? Él contándole esto, y David se puso bravísimo en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Sí? Entonces él le comienza a contar el hombre pobre, el hombre rico tantas ovejas, el pobre solo una corderita, pero el rico llegó y como tenía más poder, se cogió la oveja, ¿verdad? Del pobre. Y cuando escucha esto, David dice, ese señor debe morir. ¿Y qué le dice Natán? Ese eres tú. Dice, eso es lo que tú has hecho. Mataste al otro que tenía su esposa, tú teniendo poder, teniendo todo lo que tenías, querías a esa muchacha y te acostaste con ella, y esto es lo que va a pasar. Ahí comienza a decir que Dios va a herir a su generación, todo esto le comienza a decir, ese eres tú. Pero ¿qué hace? Me gusta la actitud de David, es corta, pero en el 13, ¿qué dice? En el versículo 13 dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, sí, me equivoqué. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Y mire que el arrepentimiento, eso no fue algo que, un proceso hasta que, no. ¿Qué hizo David después de que escuchó eso? Dijo, sí, me equivoqué, soy yo, lo merezco, es verdad, perdón, pequé contra Jehová, Señor, he pecado. Y Natán, ¿qué dijo? Enseguida, en el momento que él se arrepintió, pudo recibir el perdón de Dios. Dijo, Dios te ha perdonado, ha remitido el pecado. Entonces, los invito a que tengamos esta actitud de arrepentimiento ante la palabra de Dios siempre. Siempre hay algo que cambiar cuando escuchamos su palabra, ¿sí? Y que nuestra actitud sea de, Señor, sí, yo he estado fallando en esto, escucho una y otra vez tu palabra y siempre caigo en lo mismo, perdón, ayúdame, Señor. Y cuando podemos arrepentirnos,
podemos seguir adelante, ¿sí? Podemos recibir su perdón. ¿Y por qué esto es importante para cumplir el plan de Dios? Mire que Saúl fue descalificado, ¿sí? Mientras estamos cumpliendo el plan de Dios, ¿vamos a equivocarnos? Muchísimo, muchísimo nos vamos a equivocar. Pero aquí lo importante es que tengamos una actitud de arrepentimiento. Amén. Entonces, y me gusta lo que dice mucho después, esto para terminar, mucho después que dice Dios acerca de David. Entonces, recuerdo, los dos eran ungidos por Dios, tenían una misma misión, los dos pecaron, pero feo, pero aquí el corazón era lo que los hacía diferente. Miremos en Hechos 13, 22. Hechos 13, 22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará, y esto es lo que dice Dios de David. No dice, pero después de todo lo que hizo, se acostó, mató, hizo un montón de cosas para poder tener a esta señora. ¿Y qué dice Dios después de que él se arrepintió? Oiga, sí, David es un hombre conforme a mi corazón, que hace todo lo que yo quiero. Entonces, ¿sabe? Sus errores no lo descalifican, es su corazón. O usted es humilde y reconoce, o usted es orgulloso y sigue diciendo, no, pero yo sí, o a excusarse, ¿sí? Hoy tenemos el amiguito de Adrián, se quedó en la casa y me acordé ahora y él comenzó a excusarse algo, oiga Camilo, no haga eso porque no me acuerdo qué era. Y él comenzó, no, pero yo sí hice. Y yo dije, no es así. Cuando nos ponemos, le estaba diciendo a él, cuando nos ponemos en la posición de me excuso, esto lo hago porque lo otro, esto lo hago, pero no lo quise decir, pero no lo quise hacer y sigo excusándome, me pongo en una posición en la que no puedo cambiar, ¿sí? Me pongo en una posición en que no me pongo de acuerdo a la palabra de Dios, pero cuando me pongo en la posición de reconocer, sí, me he equivocado, sí, necesito cambiar esto, sí, Señor, necesito tu ayuda. El Señor viene y socorre y puede dar su ayuda. Sí, Espíritu Santo, ayúdame con esta maña que no he podido dejar. Sí, Espíritu Santo, ayúdame con esto que no he podido dejar de decir, o ayúdame con esta amistad que no he podido dejar, y Él va a ayudarlo, ¿sí? Si usted se pone en la posición de excusa, Él no puede hacer nada, de manos cruzadas. Pero si usted pone su corazón arrepentido, humilde, Señor, claro que sí, Él va a dar más gracia. Dice que Él da gracia al humilde. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, no se descalifique. Así es. Entonces recordemos, solo repasemos los cuatro hombres de fe. El primero fue Enoc, que tuvo ¿qué? Comunión íntima con Dios. La comunión íntima con Dios para poder conocer nuestro propósito. Ahora, Abraham, que tuvo ¿qué? Su afecto estaba con Dios. Su afecto estaba con Dios. Tercero, a Josué y Caleb, los espías. ¿Qué hicieron ellos? Ajustaron su visión a la de Dios. Sí. David, ¿qué tenía David? Un corazón rápido para arrepentirse. Un corazón conforme al corazón de Dios, que hace todo lo que Él quiere. Amén. Entonces, bueno, sí me gustaría que oráramos. Siempre hay cosas por las cuales, Señor, no he estado viendo tu visión, no me he estado poniendo de acuerdo a lo que tu palabra dice, a la visión que tú has dado a Famife. Señor, yo voy a correr con esto o al plan que tú tienes para mi vida. No, he estado por allá desvirulado. Es tiempo de que usted se arrepienta, ¿sí? Entonces me gustaría que nos pusiéramos de pie. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios, Padre, te damos gracias, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Padre, gracias, Señor, tú dices que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y tú eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Padre, gracias, Señor, y te pedimos perdón porque hemos
esto hemos nos ha estado alejado de como Dios y muy de su reino. desviados, Pero al Señor, de creer lo que que Jesús tú murió quieres, y Señor, pagó el Padre. precio por Primero tú nuestros nos has pecados, llamado a llegamos a comunión ser íntima hijos de contigo, Dios. Señor. Juan 1:12 A veces dice hemos que a los estado que le tan aceptaron ocupados y en las creyeron cosas en del él, mundo, les el dio el trabajo, derecho de de ser tantas hijos de cosas, Dios. Señor, Mi que no nos invitación hemos hoy centrado es en que recibas conocerte este más a ti, precioso Padre. regalo. Cuando tú Es eres lo Jesús. Por importante, eso te Padre. invito a que Gracias, digas Padre. después de mí: Perdónanos por Señor poner Jesús, nuestro hoy afecto confieso en que tú otras eres mi cosas, Señor cuando y creo en nuestro mi afecto corazón debería que estar fuiste en ti, Padre. resucitado de Cuando los nuestra muertos. Me atención, arrepiento nuestro por vivir corazón una vida debería estar en apartado de ti, ti, Padre. engañado Perdón, por el Señor, por pecado. estar viendo y Gracias hablando porque hoy cosas soy libre incorrectas de y soy acuerdo a tu parte de palabra, la que no están familia de de acuerdo a Dios. tu palabra, Gracias Señor. por amarme y Perdón, hacerme Señor, por una no nueva ponernos de persona. acuerdo a la Amén. visión que tú Si lo has hiciste dado creyendo, a nuestros ahora pastores, eres Señor, un que hijo de viene de Dios. parte de Si ti, deseas Padre, nos que no hemos contactemos estado allí contigo, trabajando por Escríbenos, por esto, favor, Padre. al número de Perdónanos, WhatsApp. Señor. Y 320 perdónanos a veces por tener este 309 corazón 24. orgulloso, Por mi fe, Señor, juntos duro, es Señor, y te mejor. pedimos perdón, Padre. Tú dices que tú das gracia al humilde, Señor, para poder hacer tu palabra. Tú nos das el poder, Señor, para poder llevar a cabo tu palabra, Padre. Gracias por el Espíritu Santo que nos